Hola, amigas y amigos, bienvenidos a un programa más, el número 5 de Plan B, el otro lado de las noticias. Vamos a empezar, como siempre, agradeciendo a toda la gente que nos ve, nos comparte en nuestros programas, también a la gente que nos comenta, que nos apoya, todo eso. Y empezamos siempre con la memoria. Hoy vamos a recordar a Eduardo Caro del Pino, 44 años. Él muere calcinado en Bodega Construmar, en La Pintana, el 20 de octubre, en estallido social. Las víctimas de estallido, no nos olvidamos, en este programa siempre estamos recordando a todas las víctimas que fueron asesinadas o, en este caso, calcinadas por autoridades y fuerzas de seguridad del país. Muy bien, varias cosas para... Primero, ¿te llegó la cajita? Finalmente nos llegó la cajita de la municipalidad. ¿Vieron que se puede? ¿Vieron que se puede hacer un esfuerzo? Y hay tanta gente endeudada hace tantos años en este país que se puede hacer una colaboración mensual, porque plata hay. El tema de decisión política. Entonces, ahora que apremia, está perfecto y aplaudimos que hagan esto. También necesitamos que se haga todo el tiempo, porque la gente está mal hace rato. Y hay gente que no le ha llegado y esperemos que, al menos en lo que es la zona de la Fray Jorge, le llegue a todo el mundo. Te hacen poner un sticker en la puerta, esperemos que le llegue a todo el mundo. Se puede hacer siempre esto. El tema de decisión política. También nos llegó un balón para una garrafa, un balón de gas. Así que también eso se puede hacer, se puede tranquilamente trabajar a favor de la gente siempre, no ahora solamente que hay pandemia. Lo otro es decir que en el Líbano hubo una explosión, como sabemos hace unos días, que bueno, aquí en el MTV pasamos y en todos lados fue viral. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el gobierno con la gente en las calles? Un estallido, el gobierno renunció todo entero, renunció. Atención, lo que no se hizo en Chile, lo hicieron en Líbano. El gobierno renunció, eso es lo que hay que hacer. También tenemos que decir que en Bolivia está toda la gente, los sindicatos en las calles pidiendo que las elecciones sean en septiembre y no en octubre, que no posterguen más la elección. Y acá en Chile resulta que quieren hacer el regreso a las clases. En San Juan, aquí al ladito nomás, empezaron hoy las clases presenciales, porque allí una cuarentena muy estricta, total, la que no se hizo en esta región, por ejemplo. Entonces ahora sí pueden hacer un modelo en el que solo 15 alumnos por aula puede haber por clase, con mucha distancia física, no social. Recordemos que la distancia física y no es social. Ese es un relato que nos quieren vender. En realidad la distancia es física. Pero para hablar del tema de qué pasaría en Chile si las clases vuelven y por qué hay mucha gente, profesores, docentes, que no quieren que las clases empiecen, estamos con Acharya Painen. Él es profesor, está en Santiago. Acharya, bienvenido a MOTV. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo está la cosa allá en el norte? ¿Cómo le va? Acá estamos, recibiendo cajas, algunos otros no, en el desierto, y también pidiendo hace ya 4 meses en este espacio cuarentena total, y no le han dado todavía, sobre todo aquí en la ciudad de Ovalle, se han negado a eso. Y ahora están también con este rumor, mismo la gente de educación no sabe bien si las clases van a empezar o no, pero al parecer están en ese plan. Acharya, ¿qué es lo que ustedes plantean como docentes en esta campaña de el no retorno a las clases? Hablan de que es un mito el retorno a las clases. Explícame bien eso, por favor. Sí, es que, mira, lo que pasa es que el modelo educativo está colapsado, viene colapsado de hace años, sobre todo en Latinoamérica, donde el estudiante pasa a ser un número dentro de la organización administrativa de la gestión de los estados. ¿Para qué? Para manipular y mantener un modelo que a ellos les conviene, porque sustenta una mala calidad educativa y que de alguna forma continúa el modelo. Es decir, nosotros estamos aquí como funcionarios, ¿cierto? de un tema más grande, de un Estado que quiere que siga el servicio de unos pocos. Y en ese sentido, la continuidad de ese modelo es el que se está hoy día complejizando porque no le está rindiendo, ¿no es cierto?, los objetivos que ellos plantean cuando el estudiante no está yendo a la escuela, no está generando ese proceso de movilidad de dinero, ¿no es cierto?, sobre todo la educación privatizada, como lo tenemos en Chile, que es un modelo que es único en el mundo, que es uno de los modelos más segregados del mundo, y que justamente está abocado a limitar los procesos de desarrollo integral del estudiante y también de las familias, por lo tanto. Entonces, ese modelo ahora se ve aún más colapsado, doblemente, triplemente colapsado, porque por un lado nos damos cuenta de que las condiciones sanitarias nunca estuvieron en los establecimientos,
y que ahora menos vamos a poder cumplir con eso, y por otro lado porque se acentúan las diferencias en cuanto al acceso en términos de comunicativos, ¿no es cierto? El acceso real, físico y también virtual de parte de la comunidad que son estos propios estudiantes. Y en ese sentido se quiere, como para tapar un poco, ¿no es cierto?, esta hoguera que cada vez es más grande, se quiere llamar a volver prontamente a una normalidad que es imposible de establecer, porque los mismos planes y los mismos protocolos que se establecen desde la Organización Mundial de la Salud y desde todas las organizaciones que están relacionadas con la observación de esta pandemia, que es imposible un retorno a clases presenciales en la misma manera como habíamos estado antes de la pandemia. Entonces hay toda una manipulación mediática de la información, de decir que vamos a volver a la normalidad, ¿ya? Que no, esto es imposible. De aquí este año, el próximo año, hasta que no aparezca una vacuna para el COVID-19, no existe la posibilidad real, concreta, de generar un retorno. Por lo tanto, hay que instar a las autoridades, y también a los profesionales y a las familias, que en general son las que lo tienen más claro, que es muy difícil volver a clases presenciales, un retorno a clases presenciales con las mismas características anteriores. O sea, finalmente lo que se va a hacer es un ajuste, es una adecuación que tiene que ver con limitar los contenidos, limitar las formas de trabajo. Entonces hay un cambio tremendo en términos de cómo se va a dar el modelo educativo, así como en términos comunicacionales, por ejemplo, en términos de cómo cada vez hay más acceso en este momento, porque no podemos salir a la calle. Se explotó, ¿no es cierto?, que todos nos estamos comunicando, estamos llenos de reuniones virtuales, llenos de trabajos virtuales. En términos de escolarización también va a ser lo mismo, pero al revés. Es decir, ya la educación presencial va a tener una transformación que va a ir hacia el otro lado, que es una limitación de sus procesos. Entonces ahí nosotros también vemos algunas oportunidades de retomar como principios más elementales de la educación, que tienen que ver con no amontonar, ¿no es cierto?, al niño con información, con los libros, ¿no es cierto?, que puedan jugar un poco más, que tengan más espacio, porque claro, es una vergüenza tener 40, 45 niños en una sala de clases que no se pueden ni mover, sobre todo los más grandes, ¿no es cierto?, 18 años, tremendo, un cabro, ¿no es cierto?, de 2 metros, de 1,80 m, y en una sillita chica así, tratando de ver algo, ¿no es cierto?, y dice, se quede quieto, y de las 8 hasta las 4 de la tarde. Entonces imagínate. Sí, bueno, esperemos que cuando esté la vacuna, dijiste recién, y que la vacuna no sea un negocio, que la vacuna sea para todos. Ojalá sea un esfuerzo mancomunado, que esté ahí la OMS liderando eso y no laboratorios que están ahí sacándose los ojos, me imagino con mucho espía por ahí viendo cómo va a correr contra la vacuna. Bueno, países como Israel y muchos más volvieron a las clases y tuvieron que ir para atrás, tuvieron que retroceder. Israel, España, muchos países pasaron con ese tema, y claro, evidentemente hay un tema ahí que tiene que ver con lo que es esta educación. Bueno, yo me puse a investigar a Charia un poco aquí en la región, y hay que decirlo que según estadísticas que nos hemos informado, hay un 20% de niños, alumnos, alumnas, que no han enviado ningún trabajo práctico, esto que hay que enviar vía online, porque no tienen acceso. Es muy difícil. A lo mejor la casa es un lío, viste que son casas chiquitas, son 5 hermanos, 5 hermanas, una sola conexión, 2 máquinas quizás, o una, si es que hay, o celular. Entonces hay un gran porcentaje de alumnos y alumnas que no han enviado sus tareas, por ejemplo. ¿Y qué hacemos con esos niños? ¿Lo hacemos repetir? ¿Lo dejamos afuera? ¿Qué problemática tiene el tema de lo que es la educación a distancia, no? Claro, es que por eso te decía que de alguna forma esto viene a mostrar o a evidenciar lo que realmente pasa en las escuelas. Es que hoy día, cuando empezó esta pandemia y muchos empezaron a decir, sobre todo las mamás, ¿no es cierto?, que están en la casa con los niños, decían, ahora más o menos entiendo al profesor, no puedo tener los 20 minutos al niño sentado haciendo la tarea. Entonces dicen, oye, sí,
es el trabajo docente, porque tú tienes, como te decía, de las 8 hasta las 4 de la tarde, a los niños sentados haciendo tareas. Entonces, imagínate ese trabajo, cómo se ha ido haciendo. Entonces, también a veces cuesta hacer eso mismo, y esto es para muchas casas, para mucha gente es una novedad, pero no es una novedad para nosotros, para los docentes no es una novedad, que los niños no quieran hacer el trabajo o no te entreguen un trabajo, y finalmente, claro, aparece este concepto del currículum oculto, que es lo que realmente se enseña en la escuela, y que tiene que ver con que hay muchos niños que pasan, no sé, 8 años de su escolaridad sin hacer un trabajo, pero salen igual de cuarto medio. ¿Por qué? Porque no solamente los profesores o las escuelas enseñamos las asignaturas que por oficiales, sino que también enseñamos otras cosas. Enseñamos a convivir, enseñamos a compartir, enseñamos a relacionarnos. Y en ese sentido, cuando pasa este proceso de que el niño no está trabajando, no está haciendo la actividad, nosotros tenemos que trabajar de otra forma y tenemos que trabajar con los papás también, con los apoderados. Entonces ahí aparece algo que se cambia un poco el foco y hoy día estamos trabajando con las familias. Entonces por eso hay dichos de algunas autoridades que dicen que el profesor no está haciendo nada. Es terrible plantearlo así, porque en realidad estamos haciendo mucho y tiene que ver con estas contenciones a nivel familiar. Y aparte que tienes que hacer las propias contenciones de tu propia familia. Entonces, el doble trabajo, triple trabajo, entonces psicológicamente es muy agotador y tienes que generar también toda una forma nueva de trabajar, por ejemplo, para alcanzar ese niño que no quiere entregar los trabajos o que no puede definitivamente, ¿no es cierto? Porque también está el que no puede y el que no quiere y están en todo su derecho, o sea, no tienen por qué, tampoco los vamos a obligar a hacer algo si tú estás en este momento diciendo ¿dónde se fue el mundo? Porque de un día para otro no te pudiste mover. Entonces, esa consideración hay que tenerlo muy en claro, o sea, decir, sí está bien, si los chicos quieren volver a clases, pero no podemos hacerlo porque hay una situación macro, mundial, que hay un dicho ahí que a todos nos tiene preocupados y que finalmente a todos nos va a afectar. Entonces, no se puede jugar con esto. Es como... Es una especie de guerra biológica, ¿no es cierto? Como un concepto como súper ético, de decir, oye, no, que volvamos, pero volver aquí, ¿cómo se te ocurre? Si estamos con este proceso, con esta complejidad tan grande, y determinar de un día para otro, no, es que tiene que volver a ser como antes, no es tan así. Pensémoslo, profundicemos en esto. Entonces nuestras propuestas de repente es, oye, si estamos en estas características, insistamos en los recursos para un sistema de educación a distancia. ¿Ya? Por ejemplo, yo leí un artículo también sobre Uruguay, que ellos lograron establecer el mejor sistema de complementación de esta pandemia, porque ellos habían trabajado hace 10 años que venían trabajando un sistema a distancia. Entonces, tienen toda una plataforma de actividades, de espacios de conexión con los estudiantes y los profesores, y que solamente tenían que activarlo. Entonces, cuando lo activaron, inmediatamente se esparció en todo el sistema y están todos los estudiantes conectados, el 80 o 90% que están conectados, y también tiene que ver con la educación pública, ¿no? Que también se señala que tienen un 80 o 90% de educación pública, que justamente que nosotros también tenemos, pero que está disfrazada por un modelo privado, de sostenedores privados, que finalmente son los que principalmente no quieren aceptar este tema de que de alguna forma no puedes volver al modelo anterior. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, que es un negocio, hay que denunciar, ¿no? muchas cosas. Es un negocio. Entonces hay que denunciar muchas cosas, de cómo están presionando a los profesores, las profesoras, cómo los presionan, haciéndole casi las mismas clases, pero todo por Zoom, por plataformas virtuales, ¿no es cierto? Cómo presionan a los apoderados, cómo presionan a los niños. Entonces ahí también hay que observar eso. Hay un estudio de Educación 2020 que señala que justamente los niños de escuelas particulares subvencionadas y particulares, el 40-50% están con niveles de estrés y depresión, ¿ya? Y ahí, claro, podemos ir a la parte pública, que solamente a un 20% tiene un nivel de depresión o estrés. En ese sentido, claro, hay que conjugar todos esos elementos y hay que tenerlos en consideración, ¿no? Entonces, hay hartos aspectos que se pueden ir pensando. Pero en definitiva, el retorno es un retorno inseguro, absolutamente.
Nuestro director innovó, estamos viendo qué va pasando la gente que está viendo, ¿no? Juan Carlos, ¿es eso, director? ¿Lo que está haciendo? Estamos viendo las imágenes, la foto que está viendo, me encantó. Claudio Rojas, saludos de Pichaja, Comuna de Río Hurtado. Claudio, saludos a la gente de Río Hurtado, por supuesto ahí también presente siempre con nosotros. Claro, porque, digamos, contemos a la gente de Acharia que hay un problema, hay un vacío educacional en lo que es la escuela media o escuela secundaria, como decimos en Argentina, ¿no? No se sabe qué hacer ¿sí? con los chicos de 13 a 17 años en la escuela, menos ahora a través de lo que es lo virtual, ¿no? Coincidís con ese diagnóstico que hay un vacío, la escuela no responde a lo que te pasa entre los 13 y los 17 años, que no sabes qué hacer con tu vida, que todo es nuevo, todo es un descubrimiento, y vienen a la escuela y te clavan ahí una sillita, sentate ahí y escuchar al profesor hablando, es como un poco anacrónico esa imagen, ¿no? Claro, ahí viene la oportunidad, ¿no es cierto? El ver la oportunidad de que estás viendo el colapso o la crisis del sistema educativo, y sobre todo, claro, en el sistema secundario o ya, eh, en preparatoria o de enseñanza media en Chile, Sí, high school en inglés. claro, que establece que estamos atrasados. O sea, hay, por ahí andan unos videos y muchas teorías que dicen, oye, todo avanza menos la escuela. Y tiene mucha razón. O sea, la escuela en realidad se ha quedado atrás en los procesos y al quedarse atrás, por ejemplo, lo he conversado varias veces, hace 2 años atrás todavía se discutía si era pertinente o no usar un celular en la sala de clase. Entonces, yo decía, pero ¿cómo vamos a estar con esa discusión si todo el mundo está usando un celular? ¿No es cierto? A lo mejor uno dice, no, es que no estoy de acuerdo porque soy más tradicionalista o no quiero estar dentro de los sistemas, de las redes, no me interesa. Pero los chicos no, pues los chicos hoy día, el niño tiene 1 o 2 años y ya le ponen un celular en la mano. Entonces, el sistema, las modalidades han cambiado mucho. Y hoy día nosotros estamos venimos atrás. Y la educación, si tú quieres generar la educación del niño, o sea, tú tienes que venir adelante, ¿no es cierto? Entonces cambia un poco el modelo. Entonces acá nosotros estamos viviendo una distopía, o sea, vivimos una realidad que fue justamente lo que se pensó que iba a pasar en algún momento, donde ya había niveles de deshumanización, niveles de cosificación, niveles de manipulación mediática, niveles de violencia física, psicológica, y que están presentes y que de alguna forma la escuela se ha hecho parte de eso. Entonces es terrible porque el profesor también tiene, el docente, ¿no sé?, tiene que luchar contra eso y tiene que mostrar la otra parte y te quedas como espacio contenedor, ¿eh? Como espacio contenedor. Por eso en algún momento, antes de la pandemia, antes del 18 de octubre, o sea, después también el cuerpo docente quedó estipulado como el funcionario más confiable del sistema, por lo menos en Chile, ¿ya? Que siempre fue como siempre estuvieron encima de los carabineros, Fuerzas Armadas, la PDI, estaban como los más creíbles. El 18 de octubre, ya todos se dieron cuenta quiénes eran de verdad, y pasamos nosotros los docentes a ser como lo único creíble. O sea, junto con los médicos, iglesia, ¿no? Claro. Junto con los médicos. Y ahora los médicos recuperaron, claro. Se recuperaron también porque también pasaban muchas cosas ahí, como las malas atenciones en los hospitales, el tema el negocio también, ¿no es cierto? Va la señora porque le duele un dedo y le dicen, sáquese toda esta radiografía, gasta 500.000 pesos al final por una pequeña trauma en el dedo, ¿no? Entonces eso es complicado por el modelo. Sí. Y ahí tenemos que decir que hay gente que busca el complot. Dale. Que finalmente es un problema ético, un problema ético súper profundo, que tiene que ver con cómo nuestras autoridades y los líderes finalmente establecen preferencias materiales y económicas por sobre las preferencias humanas. Acá tú te das cuenta inmediatamente que, por ejemplo, no sé, un tipo, ¿no es cierto?, que estafa por no sé cuántos millones de dólares a las señoras que tienen una pensión de 70.000 pesos, y se van castigados con una clase de ética a una universidad. Y por otro lado, un tipo que se robó o se encontró una billetera, se va 5 años preso, o como por ejemplo, recuerdo a la gente del 81, de los 81 de la ONG de la cárcel de San Miguel, que finalmente era una torre donde había personas que estaban por delitos menores y que murieron calcinados en ese espacio. Son tremendas injusticias. Entonces,
en ese sentido, nosotros estamos al medio, o sea, el docente y el sistema educativo está al medio de todo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre y no confiar en todo lo que se dice y todo lo que se pretende como de buena voluntad. Entonces ahí eso te genera un problema porque tú dices, pero es que hay que confiar en las personas. Sí, en las personas sí, pero no en los sistemas a lo mejor, ¿no es cierto? Claro. No estos líderes que quieren mantener estos sistemas que son inhumanos. Sí, porque como decía, que quería decir eso, que el complot mundial, que mucha gente lo ve en el tema del virus, ¿no? Que es todo un complot para que la gente... El complot está clarísimo hace décadas, y es que pocos tienen muchísimo y quieren que vos te eduques para ser servil a los intereses de ellos, y que la educación sea cada vez menos. Estos son, acá en Chile, los que querían sacar filosofía, educación cívica, eran estos, y historia también la querían borrar, eran estos que hoy están pidiendo que los chicos jueguen a la clase, por favor, bueno, parte también del delirio, ¿no? Para cerrar, Charia, no quiero dejar pasar tu nombre y tu apellido, que es Painén, ahí vamos a corregir el tema. Son mapuche, y ha habido una agresión muy terrible hacia las unidades originarias en el sur del país, y quiero una línea tuya cortita al respecto, porque no puedo dejarte pasar con semejante nombre y apellido el tema, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre el tema mapuche, más que nada sobre la agresión del Estado chileno hacia las comunidades originarias? No hay un conflicto en la Araucanía, en realidad es una agresión permanente, ¿no? Claro, mira, hay la agresión permanente no surge, o sea, obviamente no es algo actual, pero se acentúa porque también hay un despertar en la conciencia del ciudadano común y corriente, y eso es súper importante. Y también gracias a estos espacios comunicativos como el que están creando ustedes, los felicito también por eso, y que tiene que ver justamente con establecer que eh, hay seres y hay personas que son menos importantes que otras. Y en este contexto, ¿qué es lo que hacemos? Que a esas personas que nosotros consideramos menos importantes, les borramos su rostro y les borramos su identidad. Y esos son procesos que hacen los estados, lo hace el Estado chileno, lo hace el Estado argentino, lo hace el Estado boliviano, lo hacen todos los estados, que tiene que ver con la mantención de esa estructura estatal y de ese poder. Y en ese sentido, nosotros, por lo menos personalmente, ¿no es cierto? Yo entiendo la violencia y siento muy en el corazón la violencia del Estado contra el mapuche, pero también siento muy fuerte la violencia del Estado chileno contra el Diaguita, contra la Aymara, contra el Quechua, contra el Chango, contra el Rapanui, contra el Cahuéscar, contra el Huilliche, el Puelche, Tehuelche, el Guaraní, ¿cierto? Charrúa, por allá, por otro lado, pero también contra el mestizo que sería el ser americano, nosotros los seres americanos que nacimos en esta tierra, nosotros criollos, que no somos parte de ese poder colonial, que es un poder colonial, que es un poder racista y es clasista, porque define el Estado o la sociedad desde su mirada particular, a través de su mirada estética y también de su mirada cultural. Por lo tanto, los que no cabemos en ese modelo, quedamos fuera y somos cosificados. Y en ese sentido, yo siempre trato de hacer este llamado a que las sociedades americanas y latinoamericanas entiendan que los problemas indígenas son problemas de toda la sociedad. El problema mapuche es un problema chileno también, y el problema argentino, ¿no es cierto? Porque hemos sido borrados nuestras identidades, nuestros orígenes, o de Brasil también, que tú tienes tu hija en Sao Paulo, de nuestros orígenes, ¿no es cierto? De la morenidad, de los negros, de los chinos también, ¿no es cierto? Que hay muchos en el norte también, que hubo mucha migración china. Y hoy día, con la xenofobia, ¿no es cierto? Que se marca también constantemente en los espacios educativos también, que tenemos mucha migración, y que hay que terminar con eso, o sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir categorizando a las personas? ¿Hasta cuándo vamos a decir que hay personas de un tipo y personas de otro tipo? Y que también se refleja en el machismo y se refleja en las estructuras de poder tradicional. Entonces, y ahora justamente con la muerte de las dos lamienas en el sur, que nosotros estamos absolutamente seguros que eso no es un suicidio, y sabemos porque ya existe este modus operandi de parte del sistema de generar este tipo de situaciones, es doble y triple el dolor y doble y triple las ganas de restablecerse y de marcarnos dentro de esa lógica, de una lógica de que tiene que haber un cambio estructural absoluto, y se te junta todo, se te junta la justicia, la educación, la salud, la economía,
¿no es cierto? Los medios, la manipulación. Entonces, claro, en ese sentido, el retorno a la escuela es parte, el retorno a la escuela presencial es parte de esa ideología, es parte de esos procesos Así es. de manipulación. Sí, así es. Si uno ve una foto de un auto hace 100 años y lo ve ahora, es muy distinto, un teléfono también. Él habla, la sala es igual ahora que en 1920, así que eso es lo que tenemos que cambiar. Acharya, muchas gracias, Acharya Painén, muchas gracias por tu presencia, tus conceptos muy buenos, y esperemos, bueno, que la campaña No Retorno a Clases crezca y que la gente tome conciencia de que no es por ahí la cosa. Muchas gracias. Sí, vale. Muchas gracias a ti. Abrazos. Acharya Painén, profesor, es uno de los que está impulsando la campaña a nivel país del no retorno a clases, porque, bueno, evidentemente es de los chicos van a ir al colegio y de 15 días después van a estar todos yendo al hospital porque van a estar todos con síntomas, así que imagínense el caos que podría ser del colegio al hospital hay un solo pasito, ¿no? Bueno, vamos a saludar a Bernie Guerrero, nuestra... Perdón, Bien. Vamos a saludar a nuestra televidente Bernie Guerrero, que siempre nos está mirando, nos acompaña. Bernie, muchas gracias. Agradecemos a todos los que están ahí mirando, compartiendo nuestro archivo. Bueno, lo que sigue ahora es, si vamos a una pausa y el señor doctor me dice, pasamos al cliente entrevistado. ¿Cómo hacemos? Ahí lo escucho. Usted me dirá. Bien, vamos a hacer una pausa y tenemos después un contacto, una pausa rapidita, y tenemos un contacto con un doctor Ballino que tiene que hacer una grave denuncia. Vamos. Seguimos entonces aquí, segundo bloque de Plan B, el otro lado de las noticias, y tenemos que, hoy estamos, ya he estado muchas veces con él, el doctor Diego Peñalillo, que nos acompaña siempre cuando lo hemos pedido, y hoy él tiene ganas de hablar un poquito de lo que ha pasado al respecto de de servicio de salud, que de alguna forma ha cortado la estrategia de pesquisa que había empezado a hacer en la calle, y quiero que nos cuente bien ese caso. El doctor Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a la TV. Gracias, muchas gracias. Diego, bueno, contanos qué es lo que ha pasado con ustedes, que han salido a hacer pesquisas ahí, tomas de muestras, y de repente les han dicho que no, que eso no lo hagan más, o le han cortado la frecuencia. ¿Cómo fue eso? Contanos ahí en Alameda. Sí, lo que pasa es que, se habían empezado operativos de pesquisa de personas que no tuvieran síntomas, como para complementar los operativos que ya se hacían con respecto a las personas que iban a la urgencia, por ejemplo, cuando tenían síntomas. Sin embargo, el problema es que, a pesar de que el operativo había tenido muy buen rendimiento y había mucha gente, normalmente se testeaba todos los días alrededor de 100 personas, desde el Servicio de Salud aduciendo problemas con respecto a la capacidad que tenían para procesar las muestras, disminuyeron las muestras que podían, digamos, los cupos que teníamos para mandar a 50. ¿Ya? En circunstancias que nosotros mandábamos habitualmente sobre 130, una cosa así, todos los días. Eso obviamente repercute en la estrategia de pesquisa, porque hace que la estrategia de pesquisa no sea tan adecuada, sea menos, obviamente hay menos personas que se pueden tomar el examen. Entonces, en ese sentido, lo ideal es que hubiera alguna forma de que se pudiera evaluar esto o reevaluar, y que volviéramos a tener la capacidad de tener al menos esas 100 muestras que estábamos haciendo antes. Claro, y la gente, cuando hacían las muestras, estaba informada del tema, ¿le tomaban el peso al virus o andaban paseando y como si nada, una gripecita? No, lo que pasa es que, la gente que ha ido a hacerse el examen en general, puedo decir que en cierta forma es un ejemplo de personas que igual son bastante responsables, porque a pesar de que no tienen ningún síntoma,
y que muchas otras personas podrían decir el examen no tiene ningún sentido porque yo no tengo síntomas o yo no Claro. estoy infectado, etcétera. Era gente que sí que estaba comprometida con la salud de todos, básicamente, y se hacían los exámenes y así y todo pesquisamos algunas personas que obviamente sin síntomas sí estaban infectados. Ah, mira, claro. Qué sorpresa, ¿no? De Sí. repente te da positivo y ahí, ¿qué hacemos? Es complicado el tema. Diego, bueno, ¿y ustedes han mostrado un tipo de queja o cómo han reaccionado frente a este recorte que han hecho con una excusa un poco rara, ¿no? Sí, bueno, hay varias acciones que se han tomado al respecto para tratar de ver cuál es la posibilidad de que el Servicio de Salud pudiera reponer esa capacidad de toma de muestra. Se habló con el alcalde, por ejemplo, para que pudiera conversar con el servicio, se ha hablado con algunos representantes de algunos gremios, como para ver cuál es la posibilidad de que pudiéramos volver a tener este operativo funcionando como antes. Porque hace más o menos como un par de semanas, si no me equivoco, habían venido representantes, bueno, de hecho el director de servicio de salud, el Seremi de salud, y algunas otras autoridades que estuvieron en la Alameda señalando que el operativo había sido muy bueno, que era algo para replicar en toda o sea, en toda la región de Coquimbo, pero aún así, a pesar de que en ese momento se dijo que básicamente teníamos toda la capacidad de procesar todas las muestras que necesitáramos y que si queríamos de repente tomar más de 100 muestras lo podíamos hacer. Resulta que ahora es este cambio de, como de cierta forma, cortarnos las alas para seguir haciendo la pesquisa de la población de Ovalle, eh, es como es poco comprensible. Claro, claro. Y bueno, hace pocas semanas se dio la cuarentena en Coquimbo y Serena. ¿Eso cómo lo ves? ¿Se afectó o no afectó a lo que es el comportamiento de la gente en Ovalle? Porque hemos visto mucha gente viendo aquí los fines de semana hacer sus compras y demás, porque ya está todo cerrado. Micros enteros saliendo de Coquimbo y Serena con gente para Ovalle. ¿Cómo afectó o si no afectó, digamos, a lo que pasa aquí con tu trabajo ustedes ahí en el CEFAM? Sí, bueno, esto de la cuarentena en Coquimbo, cuando uno mide indicadores que sean más objetivos, como para no tener solamente una percepción subjetiva de que se realmente afectó o no, hay la Universidad del Desarrollo está haciendo unos indicadores que son bastante interesantes con respecto a indicadores de movilidad. Y lo Ajá. hace en base a que cada vez que uno, por ejemplo, sale, digamos que yo salgo de mi casa, mi celular se conecta a distintas torres de telefonía alrededor. Y de esa forma uno puede saber hacia dónde se desplaza la persona eh, revisando cuántas conexiones hay con las distintas torres y pudiendo saber más o menos en qué área se está moviendo una persona. Esos datos, uno, aunque no lo quiera, se transmiten de todas formas a las antenas de telefonía y esos datos son anónimos. O sea, uno no puede saber específicamente qué persona se estuvo moviendo por X lugar, pero siempre se están obteniendo. Y entonces lo que hicieron este grupo de investigadores es decir, bueno, analicemos cómo es el comportamiento de las personas en relación a si siguen moviéndose dentro de la comuna, si están moviéndose hacia afuera de la comuna o hay personas que vienen desde fuera hacia dentro de la comuna. Eh, y en base a eso se levantaron distintos indicadores, algunos de ellos que tienen que ver con más o menos que han reflejado algo del comportamiento que ha tenido la persona en la cuarentena en Coquimbo y La Serena. Y la verdad que sí ha disminuido la movilidad de las personas en cuarentena, pero no lo suficiente. Normalmente cuando queremos que esos indicadores sean realmente óptimos, hablamos de una reducción de la movilidad de cerca del 60%. Eso es como para que realmente uno diga, esta cuarentena de verdad está funcionando. Pero en La Serena Coquimbo esos indicadores se han mantenido en torno al 15%, 18%, siguen siendo bajos. O sea, significa que las personas en general han reducido su movilidad con respecto a cuando no estábamos en pandemia, cerca de un 18%, y eso todavía sigue siendo poco. Si uno lo compara eso con Ovalle, en Ovalle en los últimos indicadores nos hablan de un 11,7% de reducción de la movilidad
que eso hasta un reporte que estaba hasta el 27 de julio, ¿ya? Lo cual también es poco, ¿ya? Uno esperaría que en contingencia, en pandemia, la gente sí le tomara más el peso y se quedara más en sus casas. Lamentablemente no es así, pero cuando uno te puede hacer el análisis como más fino y vemos cuántas personas realmente son las que vienen de afuera de la comuna de Ovalle, y cuánto uno, entre comillas, le podría echar la culpa a que es como la gente de afuera que viene a moverse dentro de Ovalle. La verdad es que tampoco hay evidencia como para señalar eso. De hecho, por lo contrario, la mayoría de las personas son personas de Ovalle que siguen moviéndose mucho dentro de la comuna. No es gente de afuera, no es gente que venga de La Serena, Coquimbo, no tiene que ver con ningún, digamos, como migración, entre comillas, desde fuera. Es la misma gente de Ovalle que todavía nos seguimos moviendo mucho. Claro, no ha disminuido el movimiento. Bueno, aquí lo hemos contado muchas veces, ¿no? Hemos mostrado fotos de la Alameda llena de personas, también la peatonal, también el tremendo. Te pregunto, Diego, ¿estamos en el peor momento del virus? ¿Lo peor ya pasó? ¿Lo peor está por venir? ¿Cómo estamos hoy por hoy con el tema del COVID aquí en nuestra ciudad? En la ciudad en general habíamos mostrado una tendencia a la baja durante las últimas cuando uno analiza los indicadores unas 2 semanas antes de esta, y uno se remonta más o menos al último, el mes de como la mitad de julio, efectivamente los indicadores estaban mostrando que estábamos un poco mejor, se estaban reduciendo la cantidad de casos nuevos, estaba aparentemente mejorando digamos, el comportamiento del virus, por decirlo de alguna forma, pero ese indicador quizás era un poquito engañoso porque la región de Coquimbo se caracterizaba por ser una de las regiones a nivel nacional que menos tomaba exámenes. Por lo tanto, claro, cuando uno dice Sí. efectivamente estábamos disminuyendo la cantidad de personas que teníamos, en realidad lo que estaba pasando en cierta parte era que no teníamos la pesquisa suficiente para saber cuántas personas realmente teníamos contagiadas. Una vez que se empezó a mejorar la pesquisa, inicialmente sí, afortunadamente se mantenía esa tendencia a la baja en la comuna de Ovalle. Sin embargo, durante estas últimas 2 semanas había una tendencia al alza, y eso igual preocupa un poco porque la idea era que siguiéramos la senda de seguir bajando, ojalá a tener una cantidad muy mínima de casos, pero hemos tenido más casos que no se explican solamente por el aumento de la pesquisa, o sea, hay más gente que se está contagiando. Claro, claro. Y te pregunto, Diego, ya que estás en primera línea ahí en CEFAM, si hubiese que hacer un ranking de las 5 cosas que peor hacemos o hace la gente con el tema del cuidado del virus. Un ranking de las 5 cosas, digamos, que peor hacemos o que dejamos de hacer y antes hacía más porque, bueno, pasó un tiempo y como que la gente empezó a olvidarse. ¿Cuáles podrían ser esas 5 cosas que habría que reforzar? Bueno, la primera cosa tiene que ver un poco con las reuniones sociales, ¿ya? Yo sé que todos estamos cansados del encierro en general, o no poder ver a la familia, a los amigos, pero sin embargo, dentro de los casos más emblemáticos que nosotros hemos podido ver, digamos, dentro del trabajo día a día, es que cuando ocurren grandes como problemas desde el punto de vista de que hayan comunidades grandes que se hayan infectado, tiene que ver con simplemente el hecho de que alguien decidió que era buena idea juntarse todo el fin de semana, y así nunca vamos a poder reducir suficiente la cantidad de contagios como para poder tener una vida más normal. Entonces, a pesar de que claro, cuando uno ve la tele y uno escucha en Santiago que las cosas como que aparentemente van mejorando, muchas veces uno piensa que eso es lo mismo para la comuna, pero no es tan así, ¿ya? Hay que tener siempre harta precaución. Entonces eso sería lo primero, el hecho de que la gente tiene todavía comportamientos que no son tan adecuados para el momento en que estamos. Lo segundo tiene que ver con el uso de la mascarilla en general.
a pesar de que en general cuando uno sale a la calle, se ve mucho que la gente sí está utilizando mascarilla, y eso es muy bueno. Cuando uno ve, por ejemplo, el comportamiento del automovilista, es bastante distinto, porque hay muchos automovilistas que piensan que no hay que usar mascarilla, cuando en realidad es un decreto y tiene una multa el no uso de mascarilla. Es lo mismo que, que ser peatón. Exacto. O sea, Exacto. Estar en auto, en moto, es lo mismo que ser peatón, claro. Exacto. Y muchas de esas personas después, si anduvieran con los vidrios cerrados siempre, no habría mayor problema porque, digamos, si tuvieran el virus, circularía dentro del auto, pero muchas de esas personas siguen andando con todas las ventanas abiertas y eso es un problema. Como tercera cosa es el comportamiento que ha tenido la gente con respecto a la apertura de grandes tiendas. Porque, bueno, ahora que se han empezado como a reabrir ciertos comercios, también preocupa que muchas de las cosas que se hacen no son no son de primera necesidad, por decirlo de alguna forma, o que son cosas que podríamos postergar para más adelante, que mucha gente a lo mejor yo sé que el acceso es diferente para distintas personas, pero hay muchas cosas que se podrían comprar por internet y no hay ninguna necesidad de ir y exponerse y exponer incluso a los trabajadores que están ahí, porque, claro, ellos no tienen la culpa cuando se decide abrir una tienda y tienen que estar ahí trabajando, por ejemplo, y entran mucha gente que no respeta las filas, que no respeta el espacio que pueden tener ellos mismos. Eso sería como la tercera cosa quizás como importante, el hecho de que la reapertura de comercios podría ser inadecuada, o por lo menos podría regularizarse un poco más. Otra de las cosas que la gente suele hacer es asumir que una persona sin síntomas no está infectada, ¿ya? Y que eso es una de las cosas que siempre hemos recalcado mucho, del hecho de que hay una población importante que no tiene síntomas. Y, por ejemplo, cuando uno analiza la región de Coquimbo, donde hay datos, porque para la comuna de Valle no están esos datos tan específicos, pero para la región sí, y en la región de Coquimbo es casi más o menos como 1 de cada 5 personas que están confirmadas con coronavirus son personas que nunca tuvieron síntomas. Entonces, siguen siendo una cantidad bastante importante de personas, pero la mayoría asume que si no tengo nada, no tengo nada. O sea, no tengo síntomas, no tengo el virus, cuando no necesariamente es así. Y como una quinta cosa en general es lo que habíamos hablado un poquito antes, del hecho de asumir que como la realidad de otros lugares puede ir en una mejora, o más que mejora, yo diría como una estabilización en cierta forma, que eso es lo mismo para nosotros, pero no necesariamente así. Sabemos que si nosotros ordenamos en un ranking, la comuna de Ovalle es una de las que tiene más casos activos por cantidad de habitantes de toda la región de Coquimbo, es una de las que tiene más fallecidos en toda la región de Coquimbo, cuando uno lo ordena por cantidad de habitantes, solamente después de Punitaqui, que por cantidad de habitantes es los que tienen más, a pesar de que sean números chiquititos, pero nosotros incluso como número, digamos, como valor absoluto, o sea, cantidad de fallecidos, somos los que tenemos más en toda la región. Entonces, ese tipo de cosas también son súper importantes de tener en consideración, porque son muertes que fueron en gran parte evitables y tuvo que ver un poco con el comportamiento de todos. Bueno, interesante dato acá. Hace ya 4 meses que venimos pidiendo la cuarentena, veíamos las filas para comprar comida rápida, por ejemplo. Filas para comprar comida rápida, no para la farmacia o para, no sé, comida rápida no hace falta, está clarísimo. Eso es lo que decís de las tiendas también, ¿no? Es tremendo. Te pregunto, Diego, lo último, porque recién hablamos del tema de regreso a clases. Hay toda una movida ciudadana para impedir una campaña no regreso a clases. Desde tu mirada como médico, imaginemos que mañana empezarían las clases, ¿no? Con 15 niños por aula. ¿Es posible a nivel sanitario poder impedir que circule el virus aún así? Muy difícil. En Estados Unidos se intentó.
entendamos que Estados Unidos en este sentido tiene más recursos como para generar un aula más segura, entre comillas, pero sin embargo, donde se han visto los mayores desastres con respecto a contagios comunitarios han sido justamente en aulas. Y hay casos súper emblemáticos donde empezaron con clases con 20 alumnos, por ejemplo, por sala, y después eso derivó en que en una semana hubieran 600 contagios dentro de la comunidad. Entonces, claro, uno dice, ¿vale la pena esto? En el sentido de que si ya tenemos el año escolar ya está decretado que está, digamos, está cumplido, ¿ya? ¿Cuál es el sentido de exponer a los niños y niñas a tener un eventual contagio de ellos, que eventualmente contagien a sus padres, a sus abuelos? No parece ser muy producente. O sea, parece ser un poco, en cierta forma, y usando, digamos, con propiedad la palabra, parece ser muy imprudente el hecho de que, sabiendo que por evidencia, el no haber mandado a los niños en una población, por ejemplo, en Estados Unidos también, redujo la cantidad de contagios más o menos como en un 40-60%. Es muy imprudente, sabiendo todos esos análisis, el plantearlo acá como una alternativa, digamos, que fuera algo como lógica. En realidad no parece ser muy adecuado, sobre todo cuando uno sabe las posibles consecuencias. Porque es diferente cuando a lo mejor estábamos a principio de la pandemia y en cierta forma uno podía aceptar muchos errores, porque era algo que nadie sabía cómo manejar. Pero hoy en día ya tenemos datos de cómo lo hicieron algunas personas que ya pasaron por esto, que ya tuvieron a sus niños y niñas como en cierta forma conejillos de India, y ya sabemos que fue una experiencia inadecuada. Entonces, el seguir proponiendo el inicio de clases, sobre todo para los más chicos, donde va a ser muy difícil el control, independiente que usen mascarilla, va a ser muy difícil que nos abracen, va a ser muy difícil que no estén cerca, resulta del todo imprudente, aparentemente. Claro. Y lo último, Diego, te pregunto, porque ya son varios meses que estamos hablando, así, cada tanto tenemos una conversación. ¿Cómo estás tú en lo personal? Porque has estado trabajando todo el tiempo, imagino, nunca te imaginaste en tu vida, cuando estudiabas esto, y te recibiste de médico, enfrentar una tremenda pandemia a nivel mundial. ¿Cómo estás tú a nivel físico, a nivel emocional? ¿Estás con fuerza o a veces también flaqueas y decís, no, esto me supera? ¿Cómo lo vas sintiendo? Bueno, el hecho de ver inicialmente estos indicadores cuando iban a la baja, claro, daba como harta esperanza y era como, oh, chuta, hagamos todo lo que sea necesario para hacer que salgamos luego de esta. Pero ahora que los indicadores han estado un poquito más malitos, por decirlo de alguna forma, Sí. claro, el ánimo decae un poquito, pero de todas formas es algo esperable. Era esperable que tuviéramos como un pequeño repunte a mal, entre comillas. Pero en general, claro, o sea, uno sabe que esta batalla, entre comillas, vamos a ver veces que vamos a estar un poquito mejor, un poquito peor. Hay que tirar para adelante, o sea, independiente de que de repente haya harta pega que haya por delante, haya habido harta pega antes, hay que seguir nomás en lo que uno está. Hay que seguir nomás. Eso es, Diego. Muchas gracias, siempre muy amable, siempre nos atendés rapidísimo y te agradecemos por estar ahí al frente y le pedimos a la gente de Servicio de Salud que por favor dejen que los médicos que hoy están en primera línea en este país puedan hacer su trabajo sin ningún tipo de problemas. Estaban haciendo exámenes en la Alameda para que la gente, muchos asintomáticos, se dieran cuenta que están con el virus y les han cortado por un motivo que no entendemos. Les pedimos que lo reconsideren y que vuelvan de vuelta a poder hacerlo. Muchas gracias, Diego, por estar aquí con nosotros siempre. Muchas gracias, Nicolás, que estén muy bien. Gracias. El doctor Diego Peñalillo de Cefam, directamente ahí en primera línea, siempre con nosotros. Y bueno, tenemos que cerrar el programa, como hacemos siempre, bueno, contándoles una recomendación, pero antes quiero hablar un poquito de lo que está pasando en Brasil. Tenemos 3 millones de casos de Chico Buarque. Acá está la recomendación del día de hoy, es este tremendo disco de Chico Buarque, Construção, de 1971. Este es un original brasilero, una de las joyas de la colección. Así que
les recomiendo que si van a escuchar un poquito de música para descontracturar, que hoy sea Chico Buarque y su disco Control Sound, que es una maravilla de punta a punta. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias. Ken Caena Joyas, saludando ahí a Diego, Francisca Tello, Claudia González, también Claudia, gran persona que ayuda muchísimo a quien no vaya. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros, a las mujeres, a los hombres que nos siguen. Compartan estos videos, nos hagan conocidos, porque queremos que lo que le pasa a Diego, lo que decimos con Alchiara, también llega a mucha más gente, y eso es parte también de ustedes, que nos ayuden como audiencia a poder llegar a más gente. Y MOTV, que estamos ya en 108.000 contactos, tiene que seguir creciendo, y de la mano de ustedes lo va a hacer con mucha programación muy diversa. ¿Cuánto? 9.000, ya llegamos a 109.000, muy bien. Entonces, felices 109.000 para MOTV, que va creciendo, con programación diversa, divertida, con ese atardecer de domingo que es espectacular. Realmente la puesta en escena es maravillosa. Lástima Felipe, nada, buena onda. Felipe es un amigo, así que le mandamos un gran saludo a todos y esperemos que nos cuidemos. Acaba de decir el doctor Diego que ha repuntado un poco el virus. Y recordemos, título para mí importante, Ogay es la comuna de la cuarta región con más fallecidos. Entonces, atento con eso, no nos relajemos y cuidemos, sigamos cuidándonos. Cuarentena total para todo el mundo. Si hay que salir, con mucho cuidado. Y nosotros nos vemos el próximo lunes, con Lado B, con Plan B y otro lado de noticias. Chao.